Bienvenido al podcast donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sea un curioso académico. El marco normativo que envuelve los derechos de los niños, niñas y adolescentes, primero surgió la Convención sobre los Derechos del Niño, que se dio por UNICEF en 1989, y ahí marca distintos derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. Entre los principales, pues se encuentra el derecho a la vida y a la supervivencia y al desarrollo. De ahí el derecho a la prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, que ellos son como sujetos de derecho que tienen las posibilidades también de pues mostrar sus necesidades, ¿no? De poder lo que a ellos les compete, pues también tomar decisiones sobre su propia vida. Derecho 3 a la identidad, a tener un nombre, a tener un acta de nacimiento en donde tengan registro también de que son seres humanos y de que existen. Derecho 4 a vivir en familia. Derecho 5 a la igualdad sustantiva. Derecho a no ser discriminado. Derecho 6 a no ser discriminado. 7 a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. El 8, que ahí es donde entra la prevención del trabajo infantil, a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Derecho 9 a la protección de la salud y a la seguridad social, que ya más adelante les muestro como los principales derechos, y más adelante les voy a ir poniendo cómo están los niños, niñas y adolescentes viviendo sus derechos en México, en un país pues donde sí hay muchas necesidades y carencias socioeconómicas, que no solamente los niños tienen que trabajar porque quieren, sino también por una necesidad que tienen las familias también, de que si son, por ejemplo, si es una madre soltera y tiene 5 hijos, pues ellos se ven en la necesidad de entrarle también a trabajar por toda la desigualdad socioeconómica que existe en nuestro país. El derecho 10 a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidades, con capacidades diferentes. El 9 a la salud. El 11 a la salud, el 12 al descanso y al esparcimiento, porque también es un derecho esa parte de la recreación, del arte, de donde ellos puedan también tener acceso a la cultura, no solamente estar estudiando o estar trabajando, sino también tienen derecho a jugar, a ser niños, a vivir como su infancia de una forma pues placentera y divertida también. El derecho 13 a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Son libres de tomar sus propias decisiones de lo que quieren realizar, de lo que quieren hacer. Número 14 a la libertad de expresión y de acceso a la información. Este derecho también se vio un poco violentado con respecto en la pandemia, porque pues esta parte de cambiar un poco el modelo educativo y adaptarnos de forma resiliente a las necesidades que estábamos viviendo en la pandemia, pues los niños tuvieron que también adaptarse en el sistema educativo por medio del internet, ¿no? Y tomar clases de forma pues virtual. Pero la mayoría de nuestros niños con los que estamos trabajando, que son de colonias de la periferia de Jalapa, donde existen pues necesidades, donde existe pobreza extrema, donde en algunas colonias no hay luz, no llegan los servicios de agua, entonces sí se vieron como pues violentados estos derechos, ¿no? Del acceso a la información, porque pues no tenían una computadora, no tenían internet o un celular con saldo donde conectarse. Entonces sí tuvimos varias deserción escolar durante la pandemia, que nosotros desde Matraca pues les ofrecemos primaria, secundaria y bachillerato totalmente gratuito por medio de diferentes alianzas que tenemos con el sector educativo, con el IBEA y con Consorcio Clavijero, que es la preparatoria. El número 15 de participación, donde como les decía, pues los niños son libres totalmente de participar en sus actividades de su vida diaria, ¿no? Y también se les escucha su voz y su voto cuentan. A veces creemos que porque son niños no tienen la capacidad de tomar decisiones o de comentar sobre su vida diaria, pero en Matraca hemos visto que los niños y niñas tienen toda la capacidad de poder expresarse, de poder participar, de ser sujetos de derecho, y hasta ellos mismos defienden pues sus derechos, ¿no? En una colonia en donde estamos trabajando, pues se presentaron, ya hay un grupo de niños en la colonia Colosio donde estamos trabajando, que ya tenemos 5 años con ellos y ellas,
en diferentes actividades, entonces ya es un grupo muy bien establecido, ya es un grupo de comunidad donde ellos y ellas se apoyan ellos mismos. Cuando un niño tiene algún problema, pues ya todos entran, ¿no? Se presentó un problema sobre una situación un poco difícil de una niña y ellos llegaron a Matraca y que querían ir a denunciar, ¿no?, a las autoridades. Entonces ahí es donde empiezas a crear también esta parte de empoderarlos a ellas y ellas y que se crean con la capacidad que tienen. El número 16 de asociación y reunión, el número 17 a la intimidad, el 18 a la seguridad jurídica y al debido proceso, 19 de migrantes, 20 a ser protegidos contra todo tipo de forma de explotación. Ahí desde Matraca no estamos en contra del trabajo infantil porque, como les decía, sabemos la necesidad que tienen las familias de que sus niños, hasta sus propios niños, trabajen porque con ellos no alcanzan para poder mantenerse o para cubrir sus necesidades básicas. Pero sí cuidamos muy bien estas condiciones y estas formas en las que ellos y ellas se encuentran trabajando. Que no porque se encuentren trabajando se van a violentar otros de sus demás derechos. Como por ejemplo el de educación, que vayan a la escuela, que tengan esta parte recreativa, que tengan derecho a vivir en familia, alimentación saludable. También tenemos una red de amigos que nos dan las consultas gratuitas entre pediatras, ginecólogos, radiólogos y diferentes estudios de sangre también. Entonces se les da a los niños, niñas y a sus familias las consultas gratuitas como para pues fomentar el derecho a la salud. Acceso a las tecnologías de información, a un medio ambiente sano y adecuado, a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Cuando los niños asisten martes, miércoles y jueves a Matraca, a la escuela, desde primaria, secundaria y bachillerato, se les brinda un platillo de alimentación saludable con todos los requerimientos nutritivos que ellos pues necesitan, acceso a la lactancia materna y el último, los demás derechos contenidos en las constituciones federal y nacional. Esta es parte de la convención de 1989, que es una convención elaborada por la UNICEF, que esto ya es a nivel internacional, pero en México se vino a dar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes hasta el 2014. Entonces no tiene ni 8 años que empezaron con los derechos aquí en México, con la Ley General. Es un marco normativo muy bonito, la ley está muy bonita porque dicen todos los derechos, pero sabemos que ya ponerlo a la práctica ya es otra cosa, ¿no? Sí hay muchos derechos violentados de los niños, niñas y adolescentes, y en el estado de Veracruz se dio en el 2015 la ley 573, que es la ley estatal de los derechos de niños, niñas y adolescentes del estado de Veracruz, hasta el 2015, hace 7 años. Entonces, hablándoles un poco acerca de la situación que tienen los derechos de la infancia en México, la fuente Redim es una red de derechos de la infancia en México, que es una red de asociaciones civiles que pues realiza mucho acerca de incidencia en políticas públicas, en sacar datos e información sobre qué está pasando con la niñez, con los niños, niñas y adolescentes en México. Derecho a la supervivencia, de la cantidad y porcentaje de población de 0 a 17 años que tienen carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad por año. En el 2020, más de 10 millones de niños, niñas y adolescentes, que es un poco más del 25%, están sufriendo de carencia en su alimentación, en alimentación nutritiva. En el 2020, que fue más o menos el año de la pandemia. Derecho a la salud, también en 2020, que aquí con respecto también a la pandemia, pues se vio una necesidad de, pues, que los niños tuvieran también derecho a la salud, ¿no? De estar como inscritos a alguna institución pública en donde se les pueda brindar salud gratuita, y pues se vio que el 10.2 millones de niños, niñas y adolescentes en México no contaban con la adscripción o derecho a recibir algún tipo de servicio médico en alguna institución pública o privada que les prestara el mismo año. Entonces, desde Matraca nosotros les estuvimos apoyando con algunos médicos que tuvimos, pero pues no tienen un derecho a la salud pues digno. Causas de muerte, que también están dentro de uno de los derechos a la supervivencia. Pues de acuerdo a las estadísticas de mortalidad de INEGI, en 2020 se registraron 33.394 decesos de personas de entre 0 y 17 años en México. Lo que significa que cada día
perdieron la vida 91.5 niñas, niños y adolescentes en el país. Este es uno de los grandes problemas que también nos encontramos viviendo en México, que pues, nuestros niños están muriendo, ¿no? Entre la pandemia, entre pues la violencia, entre que no hay sistema de seguridad social, de salud para ellos y ellas, están muriendo nuestros niños, que son el presente y el futuro de México. Derecho a la educación, como les comentaba también durante la pandemia, pues se vio muy violentado este derecho porque los niños y niñas, pues algunos no tenían acceso a internet. Entonces, en 2020, 12.3 de la población nacional de entre 0 y 17 años presentaba rezago educativo. Es decir, 4 millones de niñas, niños y adolescentes en el país no asistían a la escuela o no contaban con pues, la educación obligatoria en el mismo año. Muchos de ellos tuvieron que desertar de la escuela a raíz de la pandemia. Entonces, también a raíz de la pandemia, pues aunque los niños podían seguir en la escuela por clases virtuales y pues en línea, no sabemos que no tuvieron pues ni las condiciones ni los de la propia universidad, ¿no? A veces sí era un poco complicado tomar clases en línea también y a veces no ponías atención, creo que lo máximo que podías poner atención era 1 hora y ya de ahí eran clases de 3 horas y era un poco cansado. Ahora los niños y niñas pues también. Entonces vamos a tener, dicen los expertos que vamos a tener un rezago educativo, pues ya los muy malo es de una generación, ¿no? Un rezago educativo, porque hay niños que ya están en tercero o cuarto que empezaron la escuela en la pandemia que no saben leer todavía. Derecho a la protección. Según los registros de lesiones del 2009 y 2021 de la Secretaría de Salud, únicamente en el 2021 se registraron 27.526 personas de entre 1 y 17 años que tuvieron que ser atendidas en hospitales de México por haber sido víctimas de algún tipo de violencia, ya sea familiar o no familiar, los cuales, pues, en este año del 2019 al 21 representó un aumento del 43.4% con respecto a la cantidad de niñas, niños y adolescentes atendidas en el hospital durante el 2020. O sea, en un año aumentó poquito menos del 50% los niños que asistieron, niños, niñas y adolescentes que estaban en hospitales por algún tipo de violencia. Ya pues habiendo visto el contexto nacional, ahora vamos un poco con el contexto local, con qué está pasando en Jalapa con los niños, niñas y adolescentes a través de algunos datos que ha podido obtener Matraca de su base de datos con las personas que está trabajando. En total estamos trabajando con 542 niñas, niñas y adolescentes de la ciudad de Jalapa, entre los 0 a 19 años, de las colonias que ya les había mencionado y de diferentes colonias que se acercan. Nosotros estamos ubicados en Insurgentes número 58, ahí se llama el Club Matraca, y ahí es donde van los niños, niñas y adolescentes que asisten a la escuela ahí en Matraca. De los cuales, de estos 552, un poco más del 50% se encuentra trabajando. La mayoría son mujeres, y las edades pues están desde los 0 hasta los 19 años. Hay mayor parte, un 45% son de los 6 a los 10 años, que están como en educación primaria. La escolaridad, pues 480 de estos niños se encuentran estudiando y 61 no se encuentran estudiando. Como les comentaba, durante la pandemia sí hubo demasiado abandono escolar y tuvieron que ingresar a Matraca a la escuela. Y de la población, 212 niños se encuentran trabajando. Entre los trabajos que podemos ubicar se encuentran vendedores, ya sea vendedores ambulantes en cruceros, en mercados de la periferia de Jalapa, vendiendo dulces, vendiendo garrochas. Algunos son albañiles, se encuentran trabajando en talleres mecánicos. Entonces también hay que cuidar esta parte de qué tipos de trabajo tienen los niños, niñas y adolescentes, en donde pues no sean ni violentados sus derechos ni tampoco se encuentren en riesgo su vida, ¿no? Como los albañiles. La escolaridad, pues la mayoría se encuentra en nivel primaria, que como ya veíamos están entre los 6 a los 12 años. El perfil socioeconómico familiar de una muestra de 60 familias ahí con las que estamos trabajando en Matraca, se sabe que en promedio una familia está constituida de 4 a 5 integrantes.
de los cuales 1 a 2 integrantes aportan económicamente para el sustento familiar. Únicamente 13 de las 60 familias cuentan con algún tipo de seguridad social, algún tipo de servicio médico, ya sea seguro, ya sea IMSS, pero pues 13 de las 60 familias, menos del 20%. Durante la pandemia, solo 3 familias contaron con internet, lo que implicó pues un incremento del retraso y deserción escolar de los niños y niñas que conforman estas familias. Poco menos del 50% cuenta con una casa propia, poco menos de 3/4 partes son de cemento. Bueno, ya sabemos que sí pueden tener una casa propia, pero pues también las condiciones de la casa pues no son las mejores en las que están ellos y ellas viviendo. Un poco de las observaciones del trabajo infantil en Jalapa, pues hay un desplazamiento de espacios de trabajo. Antes se veía más que estaban en los cruceros, en los semáforos, se veía un poco más expuestos. Ahora se han movido a los mercados de la periferia, en la colonia Veracruz, en el Moral, en la colonia 21 de marzo, hay mercados ambulantes y ahí se encuentran los niños, niñas y adolescentes trabajando. Aumento del trabajo infantil como consecuencia de la pandemia. Sí vimos un incremento aproximado del 40% de aumento en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes. La mayoría de las familias de niños, niñas y adolescentes trabajadores pues no cuentan con acceso a los servicios básicos de salud, un trabajo formal con prestaciones de ley. Las zonas de residencia de las familias tienen acceso deficiente a los servicios básicos. En estas colonias, que son una de las más vulnerables de Jalapa, que son de donde vienen los niños, niñas y adolescentes, que como Matraca atendemos, pues no cuentan con servicios de pavimentación, luz, transporte, agua potable. Es muy difícil, les llega el agua una vez al mes, a veces, ¿no? Si bien les va. Niños, niñas y adolescentes y sus familias no reconocen el acompañamiento como una modalidad de trabajo. Por eso también salió un poco baja nuestra cifra de niños, niñas y adolescentes que trabajan, porque algunos que sabemos que trabajan, cuando les aplicamos la encuesta, pues decían, no, es que yo no trabajo, yo simplemente acompaño a mis papás a trabajar, pero ya incluye una actividad física de ellos y ellas, entonces sí se cuenta y sí se tipifica como trabajo de niños, niñas y adolescentes, aunque estés acompañando a tu papá, porque te implica un tiempo, una actividad física, un esfuerzo. Niños, niñas y adolescentes pues no reconocen su situación laboral, y tenemos aproximadamente 25 casos con los niños, niñas que estamos trabajando por sospecha de algún tipo de trabajo ilícito. Y aquí les voy a comentar un poco acerca de la investigación que realicé desde la maestría Salud, Arte y Comunidad por la Universidad Veracruzana, un poco hablando también de que yo pensaba qué puedo realizar con los niños, niñas y adolescentes. Pues a través del arte también podemos un poco fomentar diferentes habilidades con ellos y ellas, y yo quise fomentar la habilidad de resiliencia, a raíz un poco también de la pandemia, donde a veces tenemos que adaptarnos a diversas situaciones que salen y que no sabemos pues cómo poder atenderlas, pues sale nuestra capacidad resiliente que a veces tenemos, ¿no? Y que yo siento que es de forma innata, todos la traemos al nacer, simplemente a veces necesitamos un problema a lo mejor para poder sacarla y poder ponerla en práctica. Y también observando un poco con los niños, niñas y adolescentes, yo empecé a trabajar con ellos en la colonia Colosio, tengo ya 6 años trabajando con ellos y ellas. Entonces me daba cuenta que a pesar de que a veces se contaban sus problemas, de que tenían problemas sus padres, de que peleaban sus padres, de que pues a veces les pegaban, ¿no? Ellos siempre traían una sonrisa y yo decía, ¿cómo lo hacen? Y yo a veces con un problema, no sé, con problemas con el novio y así me pongo a llorar y no me quiero levantar a veces. Digo, ¿cómo es que ellos y ellas pueden levantarse día a día y estar con una sonrisa y siempre jugando? Entonces fue ahí donde empecé a investigar un poco acerca de la resiliencia. Entonces, también un poco para fomentar esta habilidad, pensé en el teatro como una herramienta para fomentar la resiliencia en niños, niñas y adolescentes trabajadores que viven en contextos de violencia en la ciudad de Jalapa. ¿Cuál fue el objetivo? Generar un poco de conocimiento acerca pues, del entorno que están viviendo y de la vida de los niños, niñas y adolescentes trabajadores,
que habitan en estos contextos de violencia en la colonia Luis Donaldo Colosio de Jalapa, Veracruz, y generar parte de estos espacios de formación y transformación pues a través del teatro aplicado. Y esta es una fotografía de los niños que están realizando una obra teatral. Ellos mismos crearon sus propios disfraces y sus propias historias, abriendo un poco universos imaginables para los niños, niñas, adolescentes, trabajadores y en riesgo de calle. Pues un poco del marco de referencia hablo de 3 temas: resiliencia, agencia de los niños, niñas y adolescentes, y creatividad. La resiliencia manejada como esta capacidad que tienen, pues que tenemos todas las personas para poder adaptarnos y para poder sobresalir de, pues, de algún conflicto que se nos presente, ¿no? Tener la capacidad de resolución de conflictos. La agencia de los niños, niñas y adolescentes, donde ellos son capaces de tomar sus propias decisiones sobre las cosas que les competen en su vida diaria. Y pues al final también la creatividad, ¿no? Cómo ellos y ellas a través de la creatividad pueden también darle soluciones a sus problemas. Esta fotografía fue de una actividad que se llama, una actividad de prácticas narrativas que se llama El Árbol de la Vida, en donde pues ellos y ellas pueden, en diferentes, por ejemplo, en el palo, identificas cuál es como tu red de apoyo, quiénes son tus familiares más cercanos, tus amigos más cercanos con los que tú puedes confiar. En las manzanitas, algunos regalos que te hayan dado y que te hayan gustado mucho, pueden ser ya sea pues físicos o regalos como, no sé, me dieron un abrazo, ¿no? Entonces ahí también ponían, mi compañera hoy me sentía mal y me dio un abrazo. Entonces eso también para ellos significan regalos, ¿no? Voltearlos a ver, darles un abrazo, es parte también de esta sensibilización que queremos lograr desde Matraca, ¿no? A veces vemos a niños, niñas y adolescentes o ya chavos limpiando el semáforo, ¿no? Y vamos en el carro y lo que hacemos es subirle el vidrio y ni tan siquiera los volteamos a ver. Creo que parte de eso también es parte de la sensibilización que debemos de tener hacia ellos y ellas, hacia ese tipo de población que a veces no es vista y no es volteada a ver. Por eso también se les violentan sus derechos. El taller se dividió en 2 partes. La parte primera fue de indagación participativa, en donde pues se trataba de ver cuáles eran cuál es el contexto que están viviendo los niños, niñas y adolescentes trabajadores y en riesgo de calle en estas colonias. Y de verdad era un contexto de violencia, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿por qué se llama indagación participativa? Pues fue de acción participativa, donde ellos y ellas, a través de su mirada, pudimos conocer su colonia. Entonces, lo padre es que fuimos a dar un recorrido durante la colonia y ellos nos iban mostrando, pues en este lugar puedo jugar, en este lugar me siento inseguro, en este lugar decían no hay marihuanos, ¿no? Los chicos se vienen a drogar y hasta decían en esta tienda también venden, ¿no? Y es de fácil acceso, te lo venden a tanto. Entonces ellos saben todo de su colonia y ahí íbamos, pues a través de su mirada y a través de sus voces íbamos conociendo su colonia. Realizaron un mapa en donde pues juntaron con rojo los lugares donde se sentían inseguros en su colonia y con verde los lugares donde se sentían seguros. Uno de los lugares donde se sentían más seguros era, ahí en la colonia Colosio hay un río, que por cierto está totalmente contaminado, pero a ellos y a ellas les encanta meterse. Les digo, oigan, pero es que está muy contaminado. Después de que investigué un poco acerca del río, decía, no, maestra, es que pues sí, nos salen ronchas cuando nos salimos, pero si nos bañamos rápido ya no nos salen ronchas. Entonces, sí está un poco difícil. Empezamos un poco a concientizar acerca pues de la contaminación que estaba viviendo el río, pero para ellos el río es una parte súper importante de su vida. Decían que ahí podían ir a jugar, que ahí se sentían a gusto con su familia, era como el único lugar donde podían convivir con su familia los fines de semana, donde podían ir a nadar, donde llevaban comida y ahí se divertían, hasta jugaban fútbol, ¿no? Entonces a ellos se les hizo muy importante esta parte del río y ahorita les voy a decir un poco por qué el río. Bueno, el contexto, ¿qué salió del contexto de los niños, niñas y adolescentes? Pues existe una necesidad de escucha hacia los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Como les decía, tienen toda la capacidad de poder expresarse, pero si nosotros como adultos a veces no los escuchamos y creemos que pues no los tomamos en cuenta como sujetos de derecho, pues entonces
para ellos luego no les dicen que no vale su voz, ¿no? Pero totalmente tienen toda la capacidad. Hay violencia intrafamiliar en sus familias, hay violencia de género, ¿no? A veces hasta ellos mismos sin saberlo la introyectan, ¿no? Hay niños violentos y que dicen, no, es que yo no le voy a agarrar la mano a la niña porque, ¿cómo crees si es una niña, no? Entonces hay que ir cuidando todas estas partes también y actitudes que tenemos con niños y niñas. Presión social, existe una presión social de decir, bueno, ¿por qué no tomas? Y entonces, ¿qué eres, no? Entonces, también parte de esto, ¿no? Del alcoholismo, de la drogadicción, pues se parte de la presión social que ellos y ellas pueden tener. Necesidad de escucha, trabajo infantil, contaminación. La parte 2 ya se manejó como acción creativa. En esta parte ellos y ellas crearon su propia obra, su propio guión teatral, crearon sus vestuarios y salió de la indagación participativa, salió el tema que fue su río. Ellos y ellas decidieron hablar sobre su río y crear conciencia en su colonia sobre pues, la contaminación que está viviendo su río y cómo pues, sus familias pueden ayudar para que no se siga contaminando. Entonces, se crearon dos guiones teatrales que hablaban sobre pues esta parte de sensibilización y crear conciencia sobre pues su río, que no deben de tirar basura, que hay que cuidarlo, que es una parte importante. Entonces, lo primero que ellos realizaron, pues realizaron investigación. Desde cuándo el río se encuentra contaminado, hicieron sus propios guión de entrevista también, y fueron con las personas mayores de la colonia y con sus familias a preguntar cómo era antes su río, si habían peces, si ahí también jugaban, y salían que sus papás también jugaban en ese río. Entonces, pues parte de eso también es que lo pudieran cuidar. ¿Cómo se ha transformado la realidad de los niños, niñas, adolescentes, trabajadores? Pues a través del teatro. Los niños, niñas y adolescentes cambiaron sus actitudes hacia sus compañeros por el respeto, ¿no? Antes se burlaban o hacían burlas de ellos y ellas, cuando estaban ensayando también esta parte del teatro, pues se empezaban a reír, ¿no? Les daba pena, pero ya al final lograron cambiar también esas actitudes de burla por actitudes de apoyo y de respeto. Había una niña de la más pequeña, la que tiene ahí vestido azul en la foto inferior izquierda, es una de las más chiquitas, y le dimos un pedazo de guión porque también quería participar, ¿no? Pero no se podía aprender el guión. Entonces, en la mera obra repitió como 3 veces su guión, y todos los niños, en vez de reírse, o sea, trataban de ayudarla, ¿no? Y como que improvisaron súper bien y no se vio el accidente, al contrario, ¿no? Al público le gustó mucho porque llegaron también familiares de ellos y ellas a escucharles y a verles, y eso les tenía muy emocionados que sus propios familiares fueran a verlos, ¿no? Porque casi no lograban esa parte. Entonces también se logró un poco de la unión familiar, y ya querían ir a presentar su obra en diferentes lugares. Decía, maestra, ¿en qué otra escuela vamos a ir a presentarla? Porque queremos también crear conciencia en otros lugares sobre la contaminación. Aumentaron su participación. Siempre al principio de cada sesión hacíamos una actividad que se llama el Círculo de la Palabra, en donde pues todos y todas podíamos comentar cómo veníamos hoy, cómo nos sentíamos hoy, y ya al principio como que no les gustaba, ¿no? Decía bien, mal, y así yo les decía, a ver, bueno, algún chismecito que quieran contar. Y ya empezaban a contar chismes de su colonia o chismes de las compañeras. Entonces ahí también se creó un clima de confianza entre ellos y ellas, ¿no? También, pues, una red de apoyo donde entre ellos mismos se pueden, pues, apoyar y solucionar algunos de los problemas que se les puedan ir presentando. Se observan con mayor seguridad al expresarse también, al decir sus opiniones, al decir sus emociones, identificaron muy bien sus emociones también. A veces decían, no, pues estoy feliz. A ver, pero ¿qué más? ¿Por qué estás feliz? No, pues estoy triste. ¿Por qué estás triste? Entonces ya pudieron identificar un poco más sus emociones, en qué parte del cuerpo, también un poco de conexión de mente y cuerpo, en qué parte del cuerpo pues tienes alguna sensación cuando estás feliz, o en qué parte del cuerpo sientes algo cuando estás triste. Se divirtieron y a la vez aprendieron, se divirtieron muchísimo, vieron muchas risas, creando sus vestuarios también ellos y ellas mismas.
Ellos y ellas afirman haber superado sus miedos. Cuando hicimos un círculo de la palabra al final, fue como un grupo focal, en donde decía, a ver, ¿qué te ayudó el teatro? Pues me ayudó a superar mi miedo, porque tenía miedo al perro del vecino, y ahora ya no tengo miedo al perro del vecino. ¿No? Entonces, bueno, pues qué padre, ¿no? Que te haya ayudado a superar tus miedos, ¿no? Sí, porque pues ahora ya puedo darme la vuelta. Ahora hay un compañero que me acompaña y ya no le tengo miedo, ¿no? Entonces, afirmaron haber superado sus miedos, lograron reconocer sus habilidades y destrezas. A ellos se les es muy fácil identificar en qué son malos, pero fue un poco difícil identificar cuáles son sus habilidades y destrezas, pero al final, pues, yo soy bueno dibujando, yo soy bueno jugando fútbol, yo soy bueno. Ya después tenían una lista de lo que ellos y ellas eran buenos. Crearon sentido de comunidad, esta parte que les venía comentando, pues, donde ellos y ellas ya se apoyan, ¿no? Cuando alguien tiene algún problema, entran todos y dicen, no, pues es que fulanito tuvo un problema, tenemos que ayudarlo y ahorita no vino porque tiene un problema, pero vamos a verlo a su casa. Entonces ellos y ellas logran solucionar a veces sus propios conflictos. Por eso se volvió una red de apoyo. Educomplexus, tu guía de aprendizaje.